Es un tiempo especial si logramos entender lo profético. Es un tiempo especial si logramos, como te decía recién, entender en el espíritu lo que significan ciertas cosas. Hoy es una fecha especial en el calendario judío. Si bien nosotros no lo somos, ni tampoco, creo yo, deberíamos entrar en un tema de judaísmo, ¿sí? Podemos entender que fue y es el pueblo escogido por el Señor, y que cada una de esas cosas que el Señor instruyó a su pueblo tienen un peso en lo espiritual y en lo profético. Entonces te decía, hoy es una fecha especial. Si contamos que hoy sería 50 días después de la Pascua. Y lo podríamos entender como la fiesta de las primicias o Pentecostés. Creo que es un tiempo para poder comprender en lo espiritual qué es lo que el Señor nos va indicando y qué es lo que el Señor nos va diciendo. Entendemos que en Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí?, sobre el aposento. Y obviamente no pretendo yo que bajar esto a un concepto natural, ¿sí? Si lo miráramos con ojos naturales, diríamos, bueno, entonces hoy debería haber. No te hagas esa idea, ¿sí? Sino lo que el Espíritu te pueda decir para este tiempo específico. La escuchaba recién a Ruth y veía cómo el Señor va haciendo las cosas de una manera ordenada, aun cuando no estemos compartiendo, ¿sí? Yo no en ningún momento dije cuál era el tema de hoy o el tema que el Señor me dijo que tratara en esta mañana, ¿sí? Sin embargo, veo que el Señor nos sigue llevando, ¿sí? Él va organizando los tiempos. No lo organizamos los hombres, lo organiza el Señor. Cuando organizamos nosotros empezamos a equivocarnos. Cuando empezamos a organizarlo nosotros, ¿sí?, empezamos a poner parte de lo nuestro. En esta mañana voy a intentar no poner nada de parte mío, aunque eso realmente es imposible, ¿sí? Ahora, sí es mi oración que llegue a tu vida y que el que hable a tu vida sea el Espíritu Santo y no sea yo. No sirve de nada que yo te hable. No va a cambiar nada en tu vida. Vos podrás salir con un concepto más, un concepto menos, habiendo entendido más, habiendo entendido menos, pero no habríamos llegado a nada. Mi palabra no hubiese terminado de transformar, pero el Espíritu Santo, entre medio de mis palabras, pueden hacer una obra. Acabamos de salir del tiempo más importante, ¿sí?, que tiene nuestra reunión. Por mucho tiempo estuve equivocado, ¿sí? Y tal vez haya sido tu caso o sea tu caso, en donde pensamos que lo más importante de todo
es el tiempo de la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos lo han pensado así? Yo lo he pensado. Es más, les voy a contar una infidencia mía. Vivíamos con mi señora, todavía no habían nacido los mellizos, vivíamos a la vuelta de la iglesia en Tandil, de La Roca. ¿Sí? Y yo llegaba aproximadamente 1 hora tarde. ¿Sí? No porque estuviese haciendo cosas, porque siempre consideraba, no, lo que no me puedo perder es la palabra. Entonces siempre le daba una importancia al tema de la palabra, ¿no? La palabra, ¿sí? El conocimiento, la palabra. Siempre esa asociación de las dos cosas, pensando que las palabras transformaban la vida. Obviamente que sirven, si no me bajo de acá y me siento ahí. Digo, obviamente que sirven para afirmar lo que pasó antes. El problema es que no hemos entendido lo que pasaba antes. ¿Sí? Nos ha faltado entendimiento sobre qué es lo que nosotros venimos a hacer en este momento. Y nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que lo que hacemos en este momento, en el momento anterior, en el momento de alabar y de adorar al Señor, es solamente el reflejo de lo que hacemos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Me vas a decir, bueno, pero yo no estoy todo el tiempo cantándole al Señor. No te hablo de eso. ¿Sí? Por eso titulé este mensaje de hoy, Verdaderos Adoradores. Y quiero que vayamos juntos, hagamos una recorrida de la palabra. ¿Sí? Ayer Franco, mientras armaba todos los power, me dice, estuviste largo, ¿sí? Pero no tengas miedo, no vamos a durar tanto, sino que vamos a recorrer la palabra del Señor y vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos dice con respecto a la adoración. ¿Sí? Obviamente que el tema es totalmente y muchísimo más largo, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que el Señor me fue hablando en este tiempo, te voy a compartir. Por eso te decía, yo calculaba que el tiempo de la palabra era un tiempo importante, es el punto cúspide, ¿sí?, de una reunión. Pero me di cuenta, ¿sí?, no hace mucho, que cada vez que el Señor transformó mi vida de alguna manera y me habló y fue puntual conmigo, sucedieron en ámbitos en donde yo estaba rendido delante de Él, es decir, en ámbitos de adoración. Seguro, sí, después todo eso lo que el Señor me dijo y lo que se vive en esos tiempos, la palabra ayudó a poder darle forma y fundamento, ¿sí? Es decir, no darle fundamento, para ahí me expreso mal, porque el fundamento sigue siendo el Señor, pero a darle un formato, a que mi alma también pudiese comprender lo que el Señor estaba diciendo. Por eso recién te decía, muchas de estas cosas se entienden en el Espíritu. Si mi alma está sobre mi espíritu, ¿sí?, si yo pudiese partirme en 3 pedazos y decir, bueno, divido el espíritu, divido el alma y divido el cuerpo, ¿sí?, la posición que tendría que estar sería espíritu, alma, cuerpo. Pero muchas veces, cuando nosotros trasladamos el alma hacia arriba, le ponemos un filtro al Señor. Y entonces esto no empieza a pasar y todo yo lo razono. Entonces, cuando estamos hablando de cuestiones netamente espirituales, si yo las empiezo a querer entender desde ámbitos almáticos, desde ámbitos de la razón, empiezo a tener un problema. ¿Sí? Entonces no puedo comprender lo que el Señor quiere decir. Porque aquellas cosas que salen de mi patrón de conocimiento, ¿sí?, mi razón me dice, no, esto no está grabado, así que es imposible que esto pase. Y entonces me empiezo a perder las cosas que pasan en ámbitos espirituales. Porque el Señor me dice que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Ajá, ¿quién está sentado? Yo. ¿Pero qué parte mía está sentada? Yo no, porque yo estoy acá con ustedes, ¿sí?
Y entonces empezamos a pensar un poquitito más. Bueno, ¿y el Espíritu entonces dónde está? Sentado en lugares celestiales con Cristo. Fantástico. Pero el Espíritu no está dentro nuestro. Y entonces empezamos a tener problemas. Si todo esto yo lo bajo directamente desde la razón, se me empiezan a hacer unas lagunas de preguntas en donde no termino de encontrarle el formato. Entonces, lo que no quiero en esta mañana es que nos quedemos con esa idea. Entonces se sueltan palabras que tienen que ser tomadas de lo espiritual. ¿Sí? Cuando yo tomo esas palabras de lo espiritual, empiezo a comprender y el Señor después me empieza a hablar y me empieza a explicar qué es lo que Él quiere hacer y está haciendo. Y a veces no, ¿sí? O a veces no lo podemos escuchar nosotros o no lo podemos entender. Sin irme del tema, ¿sí? Aunque todo está emparejado con todo, te decía que los momentos de adoración son los momentos en donde el Señor habla, ¿sí? Donde el que me presento, más allá de que nos presentemos como congregación, me presento individualmente delante del Señor. Y es el momento, por experiencia, en donde el Señor ha quebrado mi vida y ha tratado mi vida. Entonces empiezo a entender que cuando yo puedo tener mucho conocimiento, pero si el Señor dice 2 palabras, todo el conocimiento que yo tenía no sirve. ¿Por qué? Porque el Señor habla y penetra todo. Hace espíritu, alma, cuerpo, todo junto. Delante de la presencia del Señor no hay razón, no hay sentimientos, ni hay pensamientos que puedan frenarlo. Cuando Él irrumpe, Él te transforma para siempre. Podemos estar años buscando, pero una palabra del Señor, una sola palabra del Señor, quiebra tu vida para siempre. He escuchado a los que he tenido la posibilidad de verlos en vivo y en directo, ¿sí? Y a los que no he tenido la posibilidad de verlos en vivo y en directo, los he escuchado por algún otro medio. He escuchado prédicas excepcionales, donde mi razón y mi conocimiento decían: wow, esto es fantástico, esto se hace así, asá, papi, pam, pum, ¿sí? Pero esas palabras no quedan grabadas en el corazón, quedan grabadas en la mente. Entonces yo tenía problemas, porque yo decía: Señor, ¿cómo si yo tales cosas las sé, por qué sigo teniendo los mismos problemas? ¿Nunca te hiciste la pregunta? Por ahí yo me hago todas las preguntas juntas, pero digo, ¿por qué? Si yo sé que esto es equivocado lo que estoy haciendo, si yo sé que esto que estoy haciendo es contrario a lo que vos me decís, si yo eso lo entiendo, ¿por qué no lo puedo llevar a la práctica de mi vida? ¿Qué es lo que me impide que yo pueda vivir las palabras que conozco que están acá? Respuesta simple: porque son palabras que no están grabadas en tu corazón. Y el Señor dijo: yo quiero grabar mi ley en sus corazones. Cuando algo está grabado en tu corazón, todo cambió, todo quedó transformado. Ya ese conocimiento, aparte de ser un conocimiento intelectual, es un conocimiento que está incorporado en mí. Yo no haría nada, ¿sí?, que afectara mi vida con el Señor. No lo haría, está grabado, ¿sí? Pero grabar en tu corazón, ¿sí?, solamente graba en tu corazón el Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, pido al Espíritu Santo que sea de algo de lo que diga 3 palabras, 2 o 1, las grabe Él, ¿sí? Si logramos, si lo podemos hacer, es decir, yo no lo puedo hacer, pero si Él lo quiere hacer, Espíritu Santo, te damos la libertad para que lo puedas hacer. Entonces, vamos a alargar, así dejamos al Espíritu Santo que actúe y haga lo que Él quiera hacer en esta mañana. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien, mientras lo haya entendido el Espíritu, después no importa si vos lo entendiste.
verdaderos adoradores. ¿Sí? Es un tema que me ha llamado muchísimo la atención, siempre. El tema de la adoración es un tema profundo. Quiero decirte algo en esta mañana, ¿sí? Antes que tu razón emita un juicio y un freno, ¿sí? Adoración y adoradores no son los chicos. Es decir, sí son los chicos. Pues si no, vamos a quedar mal. Ahora, no son ellos solos, somos cada uno de nosotros. Cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón es un adorador, o debería ser un adorador, que salvamos las diferencias, ¿sí? Debería ser un adorador. Y debería ser un adorador verdadero. Y vos me decís, ¿pero qué? ¿Existen otros adoradores? Y realmente si pusieron que había verdaderos es porque debe haber del otro, ¿sí? Si no, no aclararían. Si no, no se tomarían el trabajo. El Señor no hubiese aclarado que había verdaderos adoradores y de haber falsos adoradores, ¿sí? Él aclara que Él es la vid verdadera. Es decir, que si hay una vid verdadera, hay una vid que es falsa, ¿sí? Es solamente hacerse una pregunta de eso. Cuando la palabra aclara ciertas cosas es porque existe algo más fuera de eso. Entonces puede ser que no estemos unidos a la vid verdadera. Puede ser. Puede ser que no adoremos en verdad, ¿sí? Que tengamos una adoración falsa. Puede ser también, ¿sí? Te lo puedo decir yo. Y es difícil, ¿sí? Son cosas que personalmente uno las tiene que saber, ¿sí? Que a uno se las tiene que revelar el Espíritu, si estoy en verdad o no estoy en verdad. Pero seguimos. Cuando buscaba lo que la Biblia dice sobre la adoración, había algo que me llamaba mucho la atención, ¿sí? Y que voy a arrancar primero por eso, como para ir caminando en esto. Vamos leyendo y vemos una infinidad de versículos que hablan de adoración, pero que hablan de adoración a otros dioses. El Señor le repite vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez a su pueblo: no te inclinarás ante dioses ajenos, ni los adorarás. ¿Sí? Te lo vas a encontrar de la A a la Z. ¿Sí? Te vas a encontrar de principio a fin que el Señor hace esta aclaración. ¿Sí? Y le decía al Señor: Señor, ¿por qué aclarás tanto, ¿sí?, que no debemos adorar a otros dioses? La respuesta era muy fácil: porque tienden a hacer eso. Y uno se queda, bueno, sí, tu pueblo, ¿sí?, tenía esas costumbres, y ustedes también, ¿sí? Y entonces me venía esto, yo digo, bueno, sí, pero el concepto de idolatría que nosotros tenemos es un concepto más cercano al paganismo o al catolicismo, ¿sí? Donde uno rinde su culto a cierto santo, a lo que sea, ¿sí? O el paganismo, ¿sí? Entonces decimos, no, quienes adoran al Gauchito Gil, a la difunta Correa y al San La Muerte y todos los que andan ahí dando vueltas. Decimos, no, es ese tipo de idolatría. Bueno, déjame decirte que a veces no es tan así. Porque la idolatría termina siendo aquello a lo cual nosotros le rendimos nuestra seguridad. Cuando veamos qué es adoración, nos vamos a dar cuenta que somos propensos, ¿sí?, a levantarnos ciertos dioses falsos que ocupan el lugar del Señor. El Señor no ocupa el lugar con nadie, ¿sí? Él no anda con vueltas. Él no dice,
séme un poquito infiel, no pasa nada. No. ¿Sí? No. Él no te comparte. Directamente te dice, anda allá. Yo no te comparto. O te quedás conmigo y te quedás completo, ¿sí? O andate completo para el otro lado. A mitad menos todavía. Me das náusea, ¿sí? Así que muchas veces cuando andamos en dos lugares, aparte de que no estamos con el Señor, ¿sí? Le provocamos una descompostura. Así que o nos paramos de un lado o nos paramos del otro. Pero veamos qué dice la palabra con respecto a esto, porque este pasaje me llamó mucho la atención. Isaías 44, 16, 17. El Señor rechaza la idolatría de... Ya avancé, bien, va más rápido que yo. ¿Sí? Parte el leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace de él sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Te decía que pensamos muchas veces, cuando nos hablan de idolatría, siempre de etiquetar. ¿Sí? Al catolicismo, los voy a agarrar de punto hoy. Al catolicismo, ¿sí? En su adoración a vírgenes, santos y todo lo que ande por ahí dando vuelta. Pero, ¿sí? Muchas veces nosotros nos posicionamos en ámbitos de idolatría cuando ponemos a otras cosas por delante del Señor. En realidad se trata de que pongo como Dios a otra cosa, a otra situación. Llámese trabajo, dinero, familia, lo que quieras. Tiene un lugar de preponderancia. Pero, ¿qué es lo que vos podés entender de esto? ¿Sí? Que eso que yo puse como mi tótem, mi ídolo, ocupa, no me puedo desprender de él, ¿sí? No me desprendería. Es decir, cuando yo no me puedo desprender de algo es porque eso está muy arraigado dentro mío. Vos venís pensando conmigo, digo, si el Señor me pide el auto, ¿yo se lo doy? Sí, se lo doy. Fantástico, bien. El auto no es un ídolo entonces. Si el Señor me pide mi economía, ¿puedo sacar todo lo que tengo del bolsillo y ponerlo? Vamos a ver, ya no sé si estamos para tanto, pero por ahí sí. Entonces, el lugar de preponderancia que yo le dé es el lugar de seguridad que eso me provee a mí. Y eso termina siendo una especie de idolatría. Las cosas han ido evolucionando. Y el enemigo sabe que nosotros no vamos a hacer un tótem de madera, ni vamos a hacer una estatua de piedra, ni nos vamos a... Pero por ahí es más fino con nosotros, ¿sí? Y nos hace pensar que hay otras cosas que en realidad me pueden dar mi fuente de seguridad, ¿sí? Que pueden ser lo que me da esa tranquilidad, que no es el Señor. Por lo menos que le compita. Entonces estoy tranquilo porque mi cuenta bancaria está bien. Y entonces te digo, bueno, pero si no la tuvieses, ¿estarías bien igual? Y eso es tan personal que vos me podrías decir a mí, sí, no, yo estaría bien. Bárbaro, tené paz. Y delante del Señor, ¿puedes decir lo mismo?
Delante mío decir cualquier cosa, no hay problema, pero delante del Señor, que es aquel que conoce tu corazón, ¿sí? Porque dice la palabra que nosotros no lo conocemos, ¿sí? Para los que hacen FCM esto se ha hablado hasta el hartazgo, pero entendemos que nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón, solamente el Señor lo conoce, ¿sí? Delante del Señor puedo decir que eso no es mi fuente de seguridad. ¿Por qué te hablo del dinero? El Señor Jesús sabía que esto era así. Y por eso en Mateo 6:24 lo aclara y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Otras versiones dicen: no podés servir a Dios y a Mamón. Mamón detrás de el sistema de seguridad financiero que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas cosas nosotros las daríamos. Pero no sé por qué, ¿sí? O sí sé por qué. Hay algo especial detrás del dinero que hace que lo pongamos en un lugar de preponderancia. Y entonces el Señor nos aclara muy bien que ese puede ser un punto de idolatría nuestro también. Entonces nuestra adoración no puede estar compartida. Nuestra adoración tiene que ser verdadera. No podemos estar divididos en medio. No podemos pensar que solamente, ¿sí?, se adora al Señor de palabra. No podemos pensar eso. Pero entonces, para ver qué es eso, ¿sí?, vamos a tener que hacernos una pregunta. Pero antes, vamos a un versículo. Antes de empezar a ver qué es la adoración, vamos a un versículo que está en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7, y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A partir de acá vamos a entrar a ver qué es adoración. ¿Y qué es adoración? Bueno, el significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento es proskuneo, para adoración, que es como decir besar como el perro lame la mano del amo, postrarse en homenaje, postrarse, reverencia. Y digo, bueno, entonces adoración no es cantar. Técnicamente está dentro, pero no es todo. Entonces, adoración es entregar mis diezmos y mis ofrendas. Es parte, pero no es todo. Son acciones que yo hago, pero que en realidad la cuestión es distinta. La adoración es una actitud de espíritu. Yo puedo levantar las manos, cantar fantástico, llorar, saltar, patalear acá adentro, pero si mi corazón está lejos del Señor, la adoración no es de la verdadera, es de la otra. Yo puedo venir y dejar todos los sobres y el sobre gordo así, con billetes de 5 pesos, y no es agradable. Y al Señor no lo inmuta. Puedo venir a este lugar y estar postrado
pero al Señor no lo llama. ¿Por qué? Porque mi corazón está lejos de Él. Porque en realidad cumplo con una actitud religiosa solamente. Porque en realidad la adoración viva soy yo, en todo mi ser. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Por eso te digo, yo puedo venir acá a postrarme, adorar, levantar las manos, cantar, ofrendar, tocar, lo que vos tengas ganas de hacer. Si eso no es la réplica de lo que yo hago en la calle, de lo que yo hago en mi vida personal, todos los días, no tiene fundamento. Nadie adora solamente acá. Sácate de la cabeza que el pensamiento de adoración es solamente venir a la reunión y levantar las manos y adorar acá y cantar y alabar y ofrendar. Es la demostración de lo que vivo constantemente. No puedo pensar que solamente con eso me va a alcanzar. Por si lo habíamos pensado en algún momento. Por eso digo, adoración no es cantar, pero entra dentro de esto. Adoración no es poner a Marcos Brunet sonando en mi casa. Eso no es adoración. Sí, el que adoró fue él, no yo. Eso crea un ambiente, y eso sí, te lo pruebo, eso es verdad. Crea un ambiente para que yo pueda seguir quebrantando mi corazón. Digo entonces, la adoración eran los sacrificios y en realidad era parte. Porque vemos acá cuando el profeta habla y dice, sí, está bien, podemos matar millares de carneros, ovejas, traer aceite y todo lo que quieras, ¿sí? Pero el Señor está mirando otra cosa. Hace eso, sí, pero hace justicia. Viví en justicia. Amá la misericordia. Humíllate. Adoradores verdaderos. Me llama la atención que diga besar o lamer la mano del amo. Cuando leía esto digo, wow, Señor, vuelvo otra vez a pensar en la palabra entre siervo y esclavo. ¿Sí? Y entendemos que a veces las traducciones al castellano se nos quedan medias escasas. Las traducciones no terminan diciendo todo lo que en realidad vos querías decir. En realidad vos no hablas de siervos y se hablas de esclavos. ¿Sí? Y ya hemos hablado de cuál es la diferencia entre uno y otro. En realidad vos hablás de adoración, no me hablás de que, ay, qué lindo que sonamos, qué lindo que cantamos, qué bueno que se puso esto. Hablás de una actitud nuestra en mi vida. Mi vida tiene que ser un perfume agradable de adoración. Si mi vida no es eso, si yo me voy de acá y vivo una vida que no es lo mismo que yo expreso acá, tengo un problema. ¿Me tengo que matar? No, no te mates. Hay que solucionarlo, nada más. ¿Sí? Hay que ir trabajando, hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando. El Señor nos está mirando durante todo el día, no el domingo. El Señor no viene el domingo a las 10 de la mañana y dice, hoy arranca la reunión, a ver cómo está. No, te veo durante toda la semana, todos los días. A ver, la realidad es que nosotros tenemos un Dios eterno. No lo podemos comprender porque nosotros tenemos una mente que trabaja en un tiempo cronológico, ¿sí? Pero el Señor, delante del Señor está tu vida completa, no hay otra cosa. Él es eterno. Entonces, tener un pensamiento de que no, Dios me mira, Dios no me mira, Dios te mira, hermano. Y no solamente te mira el Señor, ¿sí? Hay otros que también miran y que te conocen. Y a veces nos conocen bastante, ¿sí?
Entonces, esto es un tema puntual de que mi adoración es el reflejo que yo expongo afuera. Mi vida siempre está expuesta, quiera o no quiera estarlo, está expuesta. Cuando el Señor llega a tu vida, llega a mi vida, nos marca. Algo en nosotros es distinto. El haber estado con el Señor hace que vos tengas un olor, algo diferente. ¿Quién lo siente? ¿Lo siente la gente de afuera? Guarda con qué olor puede llegar a tener, pero digo, ¿lo siente la gente de afuera? Si lo siente el olor la gente de afuera, revisa qué tipo de olor es. Pero si Pedro va, al Señor lo apresan, Pedro va a calentarse las manos y dice que uno lo reconoce y le dice, vos estabas con él. No, yo no lo conozco, no sé quién es. Sí, vos estabas con él porque tu hablar te delata. No dijo nada. ¿Qué habrá dicho? A ver, ¿me dejan calentar un poquito? Nada que... No dijo, no, Él es el Cristo. No. ¿Qué hablar? Sí. Veamos la palabra un poquito más, salgamos de la letra sola y entremos en ámbitos espirituales. Veamos qué es lo que el Señor quiere decirnos. Nosotros impartimos. Iba a hablar sobre esto y el Señor me fue cambiando, me llevó, pero creo que ahora cuando estaba antes de arrancar de subir acá, el Señor me hablaba sobre eso. Y dice, pero bueno, ¿qué es impartir? Es comunicar, repartir lo que uno posee. Nosotros, hermanos, impartimos, constantemente impartimos. ¿Y impartimos de qué? De lo que tenemos. Si yo tengo una vida rendida delante del Señor, una vida que hace justicia, una vida que vive en misericordia, una vida que está humillada delante del Señor, entonces imparto eso. Cuando yo no imparto esas cosas, ¿sí? Estoy impartiendo otras, pero algo estoy impartiendo. No, sí, a ver, no pasás desapercibido para el mundo. Pero quítate de la cabeza que solamente vos estás hablando y solamente lo que te escucha es gente. ¿Sí? Cuando vos hablás, soltás algo. Por eso creo que el Señor nos viene hablando últimamente, que creo que Él es el que tiene que hablar y no nosotros, en que midamos mucho las palabras que nosotros decimos. A veces ni siquiera es necesario decir palabras. Nuestras acciones, lo que somos, algo imparte. ¿Sí? Te cuento un testimonio chiquitito así, como para que lo vayas agarrando. Veníamos el otro día de Tandil con el pastor y todos lo conocen, pero bueno, por si alguien no lo conoce de lo que estamos grabando y lo escucha, el padre del pastor tiene un mercado, ¿sí? Y en el mercado tiene una carnicería, y la carnicería tiene un carnicero, y el carnicero vende carne, ¿sí? Hacemos todo así. Tiene un carnicero, un aparato bárbaro, y nos contaba mientras veníamos viajando, dice, vos sabés que fui a comprar carne, ¿sí? Y entonces no sé qué le digo, le tiro un chiste. Y él me sale diciendo, no, porque vos venís y como que el ambiente cambia, ¿sí? Como que traes paz. Y veníamos llegando y le mando un mensaje. Dice, gracias por lo que... Y me dice, yo no le dije nada. ¿Sí? Yo no le dije nada. Nada de lo que por ahí nosotros pensamos que tenemos que decir. ¿Sí? No fue a predicarle al carnicero, fue a comprarle carne. Entonces digo, uno imparte, algo imparte, el Espíritu imparte. Es el Espíritu en nosotros el que muchas veces termina, no el que muchas veces, sino el que siempre termina impartiendo. Me llama mi mamá el otro día. Entonces, nosotros le vendíamos
Yo no. Mi señora, vamos a hablar con propiedad, le vendía sorrentinos a la mujer de la despensa de la esquina. Entonces, claro, cuando nosotros nos venimos a vivir para acá, se le acabó la provisión de sorrentinos, ¿sí? Y entonces le dice a mi mamá, dice, no, dice, yo quería, dice, qué lástima que Anaí se fue, dice, qué sé yo, porque tiene algo especial, ¿sí? Tiene como una, a ver, sin entender, la persona decía lo que le venía, tiene como un aura, dice, ella trae paz. Bueno, pero digo, todos impartimos algo, ¿sí? Todos impartimos algo cada vez que vamos. Es decir, que nosotros no lo creamos, eso es otro tema, ¿sí? Eso ya es aparte. Puedo creer o no puedo creer, es la posibilidad que tengo. Pero que pasa, pasa, ¿sí? Esto es como decir, sí, yo no sé si creo mucho en el tema de los espíritus, de los ángeles. Bueno, está bien, no hay problema, muchachos. Esto es así, esto creo o no creo, ¿sí? Pero que están, están. Después nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Y está bien, ¿sí? Es una decisión. Es una decisión. Pero digo, todos impartimos algo. Entonces, es parte de mi adoración también. Es un reflejo de mi adoración diaria, lo que yo imparto, ¿sí? Las palabras que yo digo, lo que voy diciendo, qué expresa mi boca, ¿sí? Hemos hablado, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma medida que medís, vas a ser medido. Vamos a ser medidos, siempre vamos a ser medidos, ¿sí? Nuestras palabras tienen un peso, por eso pesemos nuestras palabras antes de largarlas, ¿sí? Somos así, escupimos todo lo que tenemos. No, el Señor nos está diciendo, pará. Habla bien. Entonces, volvemos otra vez al tema, ¿sí? Te decía que es una acción interna del Espíritu, ¿sí? Y nosotros adoramos los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día. Mi vida es una vida de adoración. La naturaleza de la adoración es de adentro hacia afuera. Que yo levante las manos acá no transforma mi interior. Que mi interior sea transformado hace que yo levante las manos. Parece 2 más 2, pero a veces lo hacemos al revés, ¿sí? Que yo entienda quién es el Señor en mi corazón hace que yo me postre. Que yo me postre no hace que mi corazón entienda quién es el Señor. Es así. Somos el reflejo, debemos ser el reflejo de lo que hay dentro nuestro. La adoración trata de eso, trata de mi interior, no de mi exterior. Entonces, si yo logro comprender que lo que debe cambiar en esta ecuación es lo que yo tengo adentro, ¿sí? Entiendo cuál es el significado de la adoración para mi vida. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? El Jesús le decía. No, ¿qué dice Jesús? ¿Sí? Que Él busca, ¿qué tipo de adoradores? Y otra cosa más dice. Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Juan 4, 23 y 24 dice, pero viene una hora, y ahora es, ya, acá, en este momento, ¿sí? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Es decir, ¿por qué el Señor dice? Porque el Señor también quiere que lo adoren tales adoradores. Porque no quiere que lo adoren los otros adoradores. Quiero tales, ¿sí? Los que adoran en espíritu y en verdad. Los otros no le interesan al Padre. Tales adoradores. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Perdón, se me enfría el café.
Seguimos. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física. ¿Sí? Obviamente que cuando yo empiezo a ver cómo el Señor me pide que adore, muchas veces es esa actitud de reverencia delante del Señor que hace que yo me postre delante de Él. Cuando yo entiendo delante de quién me estoy presentando, sé lo que tengo que hacer. Cuando yo entiendo delante de quién vivo todos los días, ¿sí?, puedo vivir una vida en santidad y una vida que le agrada al Señor. Es así, sin muchas vueltas, pero debo vivir una vida rendida delante del Señor. Pero para adorar en espíritu se requieren varias cosas. La primera es que debemos nacer de nuevo. Alguno puede decir, y sí. Ahora, esto es un paso, es el primer paso. Nadie puede adorar al Señor si no nace de nuevo. Nadie puede adorar al Señor si no nace de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Yo no puedo conocer al Señor si no tengo el Espíritu de Él. No tiene sentido que alguien que no tiene el Espíritu de Él adore. No tiene sentido. No conoce a quien adora. No sabe lo que hace. No sabe lo que hace. No conoce al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros es el que vigoriza esa adoración. Porque en esencia se glorifica a Él mismo. Y toda verdadera adoración glorifica a Dios. Nuestra vida tendría que ser algo que glorifique al Señor constantemente. Que como el Señor dijo con Jesús: este es mi amado, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Me complazco de Él. Él es mi reflejo. Nuestra vida tendría que ser eso. Nuestra vida tendría que ser el reflejo del Señor diciendo: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada. Me complazco de ver cómo vive su vida. No me complazco solamente el domingo cuando viene y levanta las manos. Me complazco cuando va al mercado. Me complace cuando está en la casa. Me complace cuando se junta con los hermanos. Me complace cuando va en el colectivo, cuando va en el auto, cuando está de viaje, cuando está durmiendo. Me complace. Es mi hijo, es mi hija. Eso me gusta. Es una adoración constante la que vivimos. Juan 3, 5 y 6 dice el Señor Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es imposible acercarse al Señor no naciendo de nuevo. Es imposible de hacer. Estas son cosas que solamente cada uno de nosotros puede saberla. Y el Señor. Como mucho yo podré ver frutos que muestran ese nacimiento. Cuando yo muestro frutos del Espíritu, quiere decir que el Espíritu habita en mí. ¿Sí? Cuando yo no muestro frutos del Espíritu, quiere decir que el Espíritu no habita en mí, por lo cual podría hacerme la pregunta si en realidad he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Porque si el Espíritu habita en mí, tiene que dar fruto. Poco o mucho tiene que dar fruto.
¿sí? Porque puedo estar en el proceso. En realidad todos estamos en el proceso, pero digo, todavía no se han manifestado. Yo no puedo pedirle a una persona nueva que entró hoy que acepte al Señor y manifieste frutos del Espíritu instantáneamente. Por eso el Señor lo habla de frutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usa cosas de lo natural para expresarnos qué es lo espiritual. No conocemos nada, ningún árbol que yo lo plante hoy, mañana de fruto. ¿Sí? Tiene un tiempo. El segundo punto para adorar en espíritu. Dice que adorar en el espíritu requiere una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Y acá vamos a completar un poquitito el tema de la adoración. Sí, creo que hay dos versículos claves dentro del Nuevo Testamento para hablar de adoración. Es el que leímos de Juan 4, 22, 23 o 23, 24 y el de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dicen lo siguiente: así que os exhorto, dice Pablo, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. La Biblia Reina Valera, que es la que generalmente usamos, dice, porque esto es nuestro culto racional. Alguien me corrija si no dice eso. ¿Sí? Bueno, es nuestra adoración verdadera. ¿Sí? No es mi culto racional, porque mi culto racional queda medio perdido dentro de... Es mi adoración, que yo presente mi cuerpo como sacrificio vivo, ¿sí? Santo y agradable, es mi adoración. Esa es la verdadera adoración mía. ¿Cuándo lo presento agradable? De vuelta otra vez, no el domingo, todos los días. Todos los días me presento delante del Señor como un sacrificio vivo. Vos y yo estamos vivos, creo. ¿Sí? Sí, estamos vivos. Entonces tenemos que ser un sacrificio que viva de manera santa y agradable delante del Señor. ¿Qué es la palabra santo? La palabra santo es apartado. ¿Qué te está diciendo el Señor? No, apartate de la sociedad. No. Por eso, no entendamos con la mente, entendamos lo que el Espíritu nos quiere decir. ¿Sí? Una persona apartada es alguien que no se contamina con lo que hay en la sociedad. Lo que la sociedad me ofrece a mí no me interesa. ¿Sí? Porque el Señor me hizo santo, el Señor me apartó, me tomó, dijo, a este lo quiero, a esta la quiero. ¿Sí? Te aparto para mí. Vivamos de tal manera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, que cuando yo vivo en adoración constante, lo que se activa en mí es el discernimiento. Amén. Vamos. Se activa en mí el discernimiento. Pastor, no entiendo. Adorá. Hermano, no entiendo. Adorá. Yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Adorá. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Adorá. 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 Entonces, ¿qué me va a pasar? Se activa en mí el discernimiento. Y conozco, ¿sí? ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para mi vida? ¿No sabes para dónde vas? ¿No sabes para dónde vas? ¿Tenés esa pregunta? Sí, la verdad que no sé qué es lo que tengo que hacer. Adora. Adora. No hay chance. No podemos ir para otro lado. Sí. ¿Y qué significa adorar? Ya te lo leí. Sí. Mira el video después a la tarde y lo volvemos. Y si no, me parás y me preguntas. Te lo explico otra vez. Pero son cosas que se... A ver,
te digo, las cosas las tiene que grabar el Señor en nuestro espíritu, ¿sí? Y a veces terminan quedando grabadas de la repetición, de la repetición, de la repetición, de la repetición, de la repetición. Entonces, cuando yo logro entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que es adorar, entonces entiendo, no. Si canto solamente, me faltan algunos pedazos, ¿sí? Es mi vida, todo el día, viviendo santa y apartado para el Señor, ¿sí? Agradablemente. Entonces, tengo que empezar y entonces empiezo a entender, tengo que ser nacido del Espíritu, entonces tengo que estar dando frutos del Espíritu. ¿Sí? Los frutos del Espíritu quiere decir que yo estoy en comunión con el Espíritu, por lo cual puedo entender, ¿sí? Y puedo comprender que el Espíritu del Señor está en mi vida, ¿sí? Y entonces yo puedo presentarme, el primer punto ya lo tengo cumplido, puedo presentarme delante del Señor y ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Bueno, si nuestra mente está centrada, por eso dice renovaos, transfiguraos, transfigurate, pasad de un lado al otro, ¿sí? Están centradas en las cosas materiales y en nuestros deseos, no nos podemos centrar en el Señor, ¿sí? Y nos va a costar adorar en el Espíritu. Las distracciones también son cosas que hacen que yo no entre en ambientes. Creo que son cosas que en esta casa se hablan repetidas veces, el tema de cuidar los ambientes, de las distracciones, de no estemos distraídos, ¿sí? Yo a veces lo escucho al pastor diciendo, no te distraigas hermano, no te distraigas hermano. ¿Por qué? Porque si vos te distraes acá adentro, afuera, en 2 pancitos no comen, ¿sí? Porque si acá que venimos a hacer solamente eso, estamos distraídos, afuera vivo distraído, ¿sí? Por eso quiero que entiendan, somos el reflejo acá adentro de lo que somos afuera, ¿sí? Somos eso. Por más que yo quisiera cambiar el chip de la puerta ahí hasta acá adentro, sí, puedo cambiar el chip de que por ahí no insulto, no tengo malos pensamientos, no sé, todas las cosas que se te ocurran. Pero en el fondo, lo único que hice fue que se callen todas esas voces y ahora ponemos el cassette. No, el cassette no, porque es muy viejo. Ponemos el CD. Entonces adoramos. Y el Señor que nos conoce dice, esta adoración no me gusta, ¿sí? Esta no es la verdadera. Acá tenemos otra cosa más. Te decía, me voy a detener un ratito más. Cuando las cosas se empiezan a ocupar demasiado tiempo en nuestra mente y los deseos de nuestro corazón son los que nos gobiernan, nos va a costar entrar en ámbitos de adoración, ¿sí? Vos a veces te vas a parar a hablar con gente y te va a decir cómo pasar de 0 a 100, ¿sí? Es decir, la gente afuera busca soluciones inmediatas. Viene delante del Señor y dice, no, yo quiero que mi vida cambie. Tengo tantos problemas que quiero que delante del Señor todo quede transformado, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar al Señor, ¿sí? Vos me decís que esto va a transformar mi vida, ¿sí? Que mi vida va a ser transformada. Aguanto 2, 3 cultos, más que eso no puedo. Y son procesos, ¿sí? A nosotros nos cuesta ir muriendo, vamos muriendo aparte. Hoy muero un pedazo, mañana muero otro. Me encontraba con un amigo el viernes hablando y me dice, Pablo, dice, yo te veo de afuera, ¿sí? Y veo que tu vida ha cambiado los últimos 4 años, ¿sí? La misma persona que veía no es la misma. Bueno, para bien o para mal, porque ya te empezás a atajar, ¿no? Así que... Y me dice, pero, ¿qué pasó? La verdad, no sé. La verdad es que fue un proceso de muerte. Es decir, si yo algo puedo rescatar o algo puedo llegar a decir es que se fueron muriendo mis anhelos personales, mis deseos personales y mis cosas personales. ¿Se murieron todas? No. Se murieron por ahí algunas gruesas que se veían más.
¿sí? Entonces, esto sigue siendo un proceso de muerte, ¿sí? A esos deseos hay que terminar muriendo. Cuando esos deseos ocupan más lugar, es lo mismo que tener un ídolo, ¿sí? Porque empiezo a entender que eso es mi meta, es el lugar a donde yo quiero ir, ¿sí? Y entonces muchas veces para algunos su meta es tener una casa, para otros es tener una familia, para otro será otra cosa, un trabajo, tener plata, lo que sea, no sé, ¿sí? Son deseos que hay adentro nuestro, ¿sí? Aún dentro del ministerio es ser reconocido, es todo lo mismo, ¿sí? Y entonces mi mente sale del centro que tiene que ser el Señor y se postra y se para y se adora a ver cuántos me gusta tengo en el Facebook, ¿sí? Y vivimos esperando agradar a la gente. Te decía, adorar no es igual a alabar. No es igual. Las palabras son distintas. Aun cuando nosotros las mezclamos bastante a menudo. ¿Sí? Ponemos adorar, alabar, todo va por el mismo camino. Sí, pero alabar, la definición de la palabra hebrea significa alabanza, es yadá, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. El diccionario de la Real Academia Española lo define como decir cosas favorables de una persona o una cosa. Así que llévate esto, adorar no es alabar. Cuando buscamos el significado bíblico de las dos cosas, nos encontramos que no es lo mismo. Ahora, sí está dentro del otro. Sí, alabar está dentro de nuestra adoración. ¿Sí? Segunda de Crónicas 7:3 dice, y ahora vas a ver por qué alabar y adorar son cosas distintas. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 2, 29, 30. No, Segunda de Crónicas 29, 29, 30 dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que en él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Sí? Entonces, alabar está dentro de lo que es nuestra adoración, pero no es lo mismo. ¿Sí? Lo quería dejar en claro, por eso lo busqué, que alabar y adorar no son la misma cosa. ¿Sí? Por eso la Biblia aclara que el pueblo alabó y adoró. Recién cuando se corta la luz, algo venía a mí, lo pensaba de algo que había estado leyendo. ¿Sí? Antiguamente el pueblo hebreo, ¿sí? en el tabernáculo y después en el templo, una de las funciones de los levitas eran que ellos eran los que cantaban, ¿sí? La alabanza era una alabanza de voces. Originalmente era una alabanza de voces, y algo de lo que se le pedía a los levitas eran que tuviesen buena voz, ¿sí? Con lo cual yo no califico para levita. Yo levito cantar. Pero no fue el rey David quien transformó la alabanza, ¿sí? ¿Cuántos saben que el rey David fue alguien que, aparte de componer salmos y cánticos, era una persona que construía instrumentos? ¿Sí? El rey David transformó la alabanza en el templo. Tenía una foto, al final no la subí nada, de instrumentos creados por el rey David. ¿Sí? Él creaba instrumentos de cuerdas, y eso tiene varios instrumentos, creo. ¿Sí? Pero principalmente lo que valían para los levitas era
la voz. Por eso cuando nosotros confesamos, cuando nosotros declaramos lo que estamos cantando, ¿sí?, debemos tener el entendimiento de lo que cantamos. ¿Cuánto les ha pasado? Yo me incluyo, soy uno de los primeros que cantamos en piloto automático. ¿Sí? Cantamos. Tenemos las letras ahí. ¿Sí? Pero hay que saber que hay un entendimiento espiritual de lo que está pasando. Primero, acá arriba no se canta nada que no haya dicho el Señor que había que cantar. La casa vive lo que canta. Te lo aclaro. Por las dudas, si en algún momento pensaste, no, los chicos se levantan y dicen, a ver, ¿qué cantamos hoy? Vamos a cantar esta. No. Hay una indicación de parte del Padre. Creemos escucharla de la mejor manera, que dice, ¿sí?, y la casa vive lo que canta. ¿Sí? Entonces, si vos hoy estuviste atento a lo que estábamos cantando, vas a entender qué es lo que la casa tiene que vivir. Y encontré un pasaje que a mí me gustó mucho, ¿sí? En 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Digo, wow, qué explicación para esto. ¿Sí? Mi espíritu adora, mi espíritu canta y mi mente está pensando en el tuco que se va a comer cuando se vaya de acá. No, mi entendimiento, mi materia gris que tenemos acá adentro tiene que entender lo que está cantando también. ¿Sí? Muchas veces nos tenemos que predicar a nosotros mismos. Se trata de eso, de predicar las verdades de Cristo. El Espíritu nos imparte las verdades de Cristo. Mi alma tiene que entender esas verdades. Por eso necesito que esté despierta, que entienda lo que está diciendo, entienda lo que está viviendo. Entonces, oraremos con el entendimiento. Dice, oraremos en el Espíritu, pero también oraremos en el entendimiento. Va lo mismo para cuando oramos. ¿Sí? Estamos entendiendo lo que estamos diciendo, estamos entendiendo lo que estamos declarando. Vos no te olvides que le dice el Señor, lo que ates en el cielo será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el... Hizo una mezcla. Bueno, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Para que no quede mal la grabación. Después lo editamos, Fran. Entonces, entendemos que se sueltan ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos sin el entendimiento, ¿sí?, tenemos el entendimiento en off, apagado, ¿sí?, no entendemos nada de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Después pasan cosas y decimos, ¿cómo pasó esto? Sí, lo estás diciendo vos. ¿Sí? Pero bueno, en esas cosas nos tenemos que entender. Hebreos capítulo 13 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, ¿sí?, sacrificio de alabanza a Dios, mediante el sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan, es decir, que alaban su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, del compartir, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Y después dice, obedezcan a sus pastores guías y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, con quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. ¿Sí? El final lo leemos después en casa cada uno. ¿Sí? Pero seamos de ayuda. Seamos de ayuda a quienes nos guían. Me detengo un cachito en eso. ¿Por qué? Yo algunas veces somos amigos con los pastores, ¿sí? Pero antes éramos amigos, ¿sí? Ahora son mis pastores y atrás son mis amigos, ¿sí? Debajo de eso son mis amigos, es decir, ellos son la autoridad. Algunas veces le dije, yo que soy quien estoy al lado tuyo, debería ser menos carga para vos. Es decir, yo no te tendría que pasar problema.
Y a veces hacemos todas las cosas al revés. Y somos a veces los que les pasamos más quejas y cosas, ¿sí? En vez de tener un cuidado de ellos. ¿Sí? No digo que, no, hermano, no te acerques a los pastores para decir, no, sí. Pero vayamos en un crecimiento. Vos imaginate esto, yo te pongo este ejemplo. Mañana la congregación crece, ¿sí? Pasamos de lo que somos ahora al doble. ¿Sí? Si yo no estoy bien y sigo pasándole quejas al pastor de todas las cosas que me están pasando, ¿sí? Si yo no entro en un proceso de crecimiento, que creo es lo que el Señor nos viene haciendo, nos viene puliendo, nos viene tratando. Marcy y Jazz van a tener 100 tipos que lo van a pasar por arriba. Es decir, van a hacer las quejas de los otros más las quejas nuestras, ¿sí? Entonces, creo que el Señor nos viene trabajando, a vos, a mí, ¿sí? Entendelo y hacete parte de esto, ¿sí? No pienses que estás, no escuches las voces de afuera, escucha la voz del Espíritu que te dice, si yo te traje hasta acá, te traje por algo. ¿Sí? Vos sos importante, sí, pero no me tienen en cuenta, pero vos sos importante, pues sos importante para mí también, pero sos importante para el Señor. El Señor te trajo hasta esta casa, no te traje yo, no vino el pastor y te puso una pistola en la cabeza y te dice, congregate. No fue así, te trajo con un propósito. Dentro de ese propósito está en que cada uno de nosotros vayamos creciendo. Alguna vez hablamos, la única forma de que una iglesia pueda parir ovejas sanas es que los que están pariendo sean sanos. Si no, parimos enfermos. Entonces es una responsabilidad. Nos ha pasado muchísimas veces que decimos, no, yo como no participo, yo no toco un instrumento, yo no vengo y doy la palabra, no sé, lo que sea. No soy parte. Sí, hermano, sos parte. Sí, sos parte. Si en algún momento el enemigo te vino a decir, no sos parte, sí sos parte. Sos parte. Sos parte, grabátelo, así. Grabátelo, sos parte. Sos parte y sos parte importante. Podrías haber llegado después, pero llegaste ahora. Así que todos los que estamos acá, vamos como punta de lanza, ¿sí? Capaz que nos comemos todos los golpes de entrada, ¿sí? Pero somos los que abrimos la brecha para los que vienen atrás. Los de atrás no pueden hacerlo. Es decir, que si el Señor te dijo en este tiempo que vos tenías que estar en este lugar, quiere decir que vos tenés la capacidad para poder hacerlo. Aun cuando vos pienses que, no, yo no puedo. Sí podés. ¿Sí? Para eso el Señor te trajo en este tiempo. Entonces, vos podés aguantar lo que hay que aguantar en este tiempo. ¿Sí? Entonces, si vos vas abriendo brecha, y aunque golpee y sea fuerte, ¿sí? Tenés la capacidad para sobrellevarlo y pasar. ¿Sí? Abrís brecha a los que van a venir atrás. Hay palabras de parte del Señor, que hay hijos que vienen detrás. ¿Sí? Para que haya hijos tiene que haber gente que los pueda cuidar. Pero si yo no me puedo cuidar a mí mismo, ¿sí? Si yo no me puedo desarrollar, entonces no puedo, les estoy impidiendo a los que vienen detrás, ¿sí? Que lleguen. El tiempo que demoremos, ¿sí? Será una responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. El Señor viene apurando los tiempos y nos va llevando. De atrás nos empuja, ¿sí? A nosotros nos empujó, nos sacó medio corriendo, ¿sí? Porque nosotros pensamos, no, podemos aguantar. Y unos viajecitos más, qué sé yo, un año más, viajamos. No, dale. Soltá las cosas y apurate porque hay cosas para hacer que no se pueden hacer de otra forma. No sé por qué me fui para acá, pero hoy vuelvo. En tercer lugar, o acá se pone bueno. Solo podemos adorar en espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. Creo que lo que pasó la semana pasada marca una brecha, ¿sí? No sé cómo lo viviste, no sé cómo estuviste, no sé cómo lo sentiste. Un descanso. Me tiemblan hasta las manos.
Solamente un corazón arrepentido, solamente un corazón puro, solamente un corazón abierto. Cuando el rey David se llenó de culpa, no podía adorar. Segunda de Crónicas, creo que es, a ver si, no, Segunda de Samuel, iba muy rápido. Segunda de Samuel habla de el pecado con Betsabé, ¿sí? Llama mucho la atención lo que dice el versículo 1. No sé si vos lo leíste en algún momento y míralo y algo te va a llamar la atención, o debería, si no te lo digo yo. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos. Es decir, aconteció que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó paseando en el palacio. Una de las cosas que a nosotros nos va a trabar nuestra vida de adoración, ¿sí?, va a ser que estemos en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y donde nadie nos mandó a estar. La Biblia aclara eso, y no sé por qué lo dice, pero creo que es una llave para que la entendamos nosotros, que decía que en el tiempo que David tenía que estar en la guerra, David estaba en el palacio. Es decir, David estaba en el lugar equivocado, donde no debía estar. Se le ocurrió salir a la terraza del balcón, ahí a la terraza del palacio, y aquí la vio a Betsabé y todo lo que todos sabemos, ¿sí? Cuando nosotros estamos en los lugares equivocados, lamentablemente, vamos a estar propensos a caer. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado y yo me lo he lamentado, de decir, yo acá no debería haber estado y ahora lo que hice, la embarré porque yo no debía estar acá, yo debía estar en otro lado. ¿Sí? Yo sabía que tenía que estar allá y sin embargo me quedé en casa, o me quedé en otro lado, o fui para otro lado. Hay situaciones en tu vida que van a venir mañana, pasado mañana o dentro de unos días que tenían las soluciones en el haber estado acá. Pero algunos por ahí faltó, ¿sí? Porque tenía sueño, porque estaba cansado, porque, no sé, había carrera, partido de fútbol, no sé si hay partido de fútbol hoy a la mañana, pero no importa, lo que sea. Y no estuve. ¿Sí? Entonces, en el tiempo que debía estar en la reunión, yo estaba sentado en mi casa, mirando el partido. Y después viene la debacle total. ¿Sí? Entonces, corazones puros hacen que yo pueda adorar. Corazones que están quebrados hace que mi adoración no llegue. Mi adoración no pueda darse. El Salmo 32, versículo 1 al 5, David en ese tiempo escribe esto, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en el gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entendé algo, corazones que no son puros, corazones que no están en ¿qué era antes? No, ya, listo. Tengo para predicar 3 horas más, hermano. No, mentira. Corazones que no están sanos, ¿sí? Hacen que mi adoración quede quebrada en algún momento. Mi vida quede quebrada. Las cosas que no tengo resueltas. Vos acordate que la vida de adoración es una vida constante delante del Señor. ¿Sí? Es una vida que se rinde delante de Él, que vive en santidad, que vive apartado para Él, que se humilla. Cuando yo me voy con problemas, ¿sí? Cuando yo voy con cargas, cuando yo tengo pecados que no confesé, cuando tengo iniquidades que las sigo arrastrando, mi adoración está limitada. No sé si te pasa a vos,
Pero a mí me ha pasado que quedan ciertas cosas que como que no terminan de andar nunca. Pero he aquí, una vez que vos declarás, que una vez que vos confesás, una vez que vos te arrepentís, entonces tu adoración puede darse nuevamente. David tenía este problema. A David le había pasado esto. Su adoración se le había quedado estancada. Él, después de lo que pasa con Betsabé y con Urías, hace cualquier cosa intentando remediar y tapar su pecado. Pero viene el profeta y lo confronta. No se lo dice directamente. Después, si no, lee lo que dice, lo que va diciendo en Primera de Samuel, ¿sí? Va y le sale con una historia el profeta y le dice: sos vos, rey. Y esos velos se cayeron todos. Y él pudo ver lo que estaba haciendo. Es muy interesante, porque nosotros actuamos muchas veces de la misma manera. Muchas veces actuamos de la misma manera. Mi adoración queda sujeta a eso. Salmo 51, 16, 17 dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, dice David. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. No me puedo presentar de otra forma. Cuando hay algo dentro de mí que no terminé de solucionarlo, no importa si vengo y ofrendo, no importa si vengo y levanto las manos, no importa si en mi casa suenan las 24 horas de adoración, hay algo dentro mío que, si no le doy una solución, frena toda mi adoración, me deja sumergido en lugares que no me puedo escapar, que no puedo salir. Intento hacer cosas, pero no me dan resultado, porque lo que sé que tengo que hacer, eso no lo hago, y entonces ando a las vueltas. La alabanza y la adoración a Dios no pueden provenir de corazones con pecados que no han sido confesados. Lamento decírtelo. No es solamente para vos la palabra, es para mí también. Yo no me salvo, ni me escapo. Te voy a pedir que me acompañes. No están en la filmina. La filmina, era viejo el asunto. No, quedo preso. Ahora después, cuando lo vean, me decís: mirá, el hermano tiene como 50 años. Yo tengo 25. No, ya con la del cassette y la filmina quedé preso. Franco, editame por favor todos esos pedazos. Poneme otra cosa. ¿Para qué me perdí? Ahí voy. Sí, dije busquemos Mateo 5, 21 a 26, pasaje muy conocido. Y ayer el Señor me dio algo que creo que nos va a servir a todos. ¿Sí? Mateo 5, 26. 5, 26, no, 5, 21 al 26. Dice la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús: oíste que fue dicho a los antiguos: